Para realizar este delicioso bizcocho de maíz tierno estaremos utilizando 3 mazorcas, una cucharada de polvo de hornear, media cucharadita de sal, una taza de leche, media taza de leche condensada, 2 huevos y 3 cucharadas de harina. Lo primero que vamos a hacer es desgranar nuestras mazorcas. Con un cuchillo, estoy utilizando un cuchillo serrucho porque es mucho más fácil, ya que el cuchillo agarra y es mucho más cómodo trabajar. Pero si ustedes no tienen el cuchillo serrucho, pueden utilizar el cuchillo que tengan disponible. Vamos a desgranar los maíz. Este bizcocho es súper delicioso. Usted lo puede preparar para negocio, lo puede preparar para degustar. La verdad es que la primera vez que lo elaboré me encantó y quise compartir esta receta con ustedes. Voy por el tercer maíz o la tercera mazorca. Les doy la opción de hacerlo con un cuchillo porque es la forma más rápida. Hay personas que lo pueden desgranar con los dedos. Un hombre puede hacerlo porque no le va a lastimar las uñas, pero las chicas que tienen siempre sus uñas fabulosas, pues es recomendable que lo hagan con un cuchillo, como lo estoy haciendo yo. Primero quitamos la parte de abajo y luego entonces giramos el maíz o la mazorca para quitar la otra parte. Esto es un proceso que es bastante rápido, pero les garantizo que este bizcocho va a quedar espectacular y que vale totalmente la pena hacerlo. Luego de que hayamos desgranado toda nuestra mazorca, he dejado la tusa, o sea que van a tener cuidado de no arrastrarla hasta el fondo para que no se vaya esta parte de aquí. Aquí está la parte del maíz que hemos retirado. En mi país le llamamos a esta parte tusa. Déjanos en los comentarios cómo le llaman en tu país, si le llaman tusa o qué nombre tiene. Luego de que hayamos desgranado todo nuestro maíz, vamos a estar buscando el vaso de la licuadora. Agregaremos el maíz a la licuadora. También estaremos añadiendo la leche evaporada. Estamos agregando leche evaporada porque así va a facilitar lo que es el proceso de licuado. Agregaremos también la leche condensada. Te voy a dejar cómo preparar una deliciosa leche condensada casera. Así es que te va a aparecer el link ahí arriba, solo tienes que dar clic y te va a mandar directamente al video. Vamos a llevar a licuar por aproximadamente 2 minutos hasta que este maíz esté bien triturado. Luego de 2 minutos, esta es la textura que debe de tener nuestro maíz triturado. Le agregué 2 cucharadas más de leche porque me estaba dando un poquito de dificultad para triturar. Ahora estaré agregando los 2 huevos. Me gusta agregar los huevos luego de que se haya triturado el maíz para no sobrebatir los huevos. Ahora vamos a licuar por aproximadamente 30 segundos para que se integren los huevos. Luego de haber triturado el maíz con la leche y los huevos, vamos a estar añadiendo esta mezcla a un recipiente. Vamos a estar agregando toda nuestra mezcla y luego de que hayamos agregado la mezcla, estaremos agregando las 3 cucharadas de harina de trigo. Vamos a agregarla y vamos a mover bien para que la harina se disuelva. Cuando se haya disuelto la harina, estaremos agregando la cucharada de polvo de hornear y la sal. Mezclamos bien. Este bizcocho en licuadora es súper delicioso, pero la parte de agregarle la harina me gusta hacerla en un recipiente aparte para así no sobrebatir la mezcla. Este es un punto muy importante. Hay personas que lo hacen directamente en licuadora todo, pero para mí esta opción es mucho más factible, ya que puede garantizar que nuestro bizcocho quede perfecto. Este es el recipiente que estaremos llevando al horno. Vamos a agregarle manteca vegetal, pueden agregarle mantequilla. Esto lo hacemos para evitar que nuestro bizcocho se vaya a pegar. Luego vamos a estar agregando lo que es un poquito de harina de trigo. Vamos a agregar un poquito de harina y la harina la vamos a distribuir bien.
para que así se forme esta capa y no se pegue el bizcocho. Luego de que hayamos esparcido bien la harina por todos lados, vamos a retirar el exceso. Luego de haber engrasado y enharinado nuestro recipiente, vamos a agregar nuestra mezcla. La mezcla queda floja, es una mezcla líquida, y vamos a llevarlo al horno, el cual debe de estar precalentado por lo menos 10 minutos antes, y vamos a llevar nuestro bizcocho por media hora al horno o hasta insertar un palito y este salga seco. Luego de 30 minutos en el horno, ya nuestro delicioso bizcocho de maíz tierno está listo. Lo hemos dejado refrescar un poco. Vamos ahora a cortarlo para que ustedes puedan apreciar cómo se ve él por dentro. De verdad que este bizcocho a mí me encanta. Déjanos tu comentario, recuerda darle like a este video y compartirlo para que podamos llegar a mucho más personas. Observen cómo queda este delicioso bizcocho. Miren, es un bizcocho, es esponjoso. Observen ahí, no sé si pueden ver el maíz, cómo se ve. De verdad, ahora vamos a probar y les voy a decir qué tal quedó. Este bizcocho está delicioso, tiene un sabor delicioso a maíz. Así es que preparen esta receta porque sé que les va a encantar.